¿Sabías que la música ayuda a que las plantas crezcan más rápido y más sanas? Bueno, seguramente ya lo sabías, pero si quieres saber cómo es que sucede, quédate a ver el video y suscríbete para conocer más datos interesantes sobre la música. Mucha gente sabe que las plantas tienen la capacidad de comunicarse entre ellas, ya sea mediante códigos químicos o usando sus raíces, transmitiendo señales que viajan por la tierra. También se sabe que algunas de ellas reaccionan a las condiciones de su entorno físico, por lo cual, la manera en que crecen y se desarrollan está directamente ligado con el lugar en donde viven. Por increíble que pueda parecerle a algunas personas, se ha demostrado que las plantas pueden oír, o dicho de una mejor manera, tienen la capacidad de reaccionar a estímulos sonoros que existen a su alrededor. Una de las primeras personas en demostrar que las plantas tienen algunas características similares a las de los seres humanos fue Jagdish Chandra Basu, un botánico, arqueólogo, físico, escritor y pionero de la radio bangladesí que vivió entre 1859 y 1937. En cuanto a su trabajo relacionado con las plantas, se dio cuenta de que ellas pueden sentir de un modo un tanto similar a como lo hacemos nosotros los humanos, y por lo tanto pueden sufrir dolores o también pueden disfrutar de ciertos placeres. A principios del siglo XX hizo su gran descubrimiento relacionado con la botánica. Notó que en los tejidos vegetales, al igual que los animales, cuando estos son estimulados de una u otra forma, las respuestas son transmitidas eléctricamente a través del organismo en cuestión, y no solamente a través de métodos químicos. Algunos años después, en 1960, una de las primeras personas en obtener pruebas de que las plantas reaccionan a su entorno fue Cliff Baxter, un agente de la CIA, quien un día, para pasar el rato, decidió realizar un experimento con un polígrafo y una dracaena, la cual es una planta de interiores muy resistente y duradera. Lo que hizo fue conectar los electrodos del polígrafo a diferentes hojas de la planta y realizó diferentes acciones como por ejemplo regarla o fingir que la quemaría. También cortó una de sus hojas usando unas tijeras. A cada una de las acciones le precedieron diferentes reacciones. Aquello que representaba una amenaza para la planta, como el fuego o las tijeras, provocaba una mayor actividad en el polígrafo, similar a la que provocaría prácticamente cualquier persona al sentir miedo. En cambio, lo que provocaba una reacción positiva y señales eléctricas como las que emitiríamos nosotros al segregar serotonina, o sea, la hormona del amor, podía notarse en las plantas al dirigirles palabras positivas o reproduciendo música relajante cerca de ellas, pero a un volumen moderado. Esto podría entenderse fácilmente si consideramos que en la naturaleza son muy comunes los sonidos relajantes, como el canto de diversas aves e insectos, el sonido del agua en los lagos y ríos, los sonidos con los que se comunican ciertos animales o incluso el roce de las propias plantas al chocar sus hojas y ramas entre sí. Al poner atención en las reacciones de las plantas ante el estrés, se puede comparar con las de una persona cuando se pone nerviosa o cuando se expone a situaciones similares a las que experimentaron las plantas, al menos al estar conectados a un aparato que mide la actividad nerviosa, como lo es un polígrafo. Hay que señalar que si bien este tipo de actividades que realizó Cliff con las plantas no son tan comunes en circunstancias normales para ellas, pero en un ambiente común sí están expuestas a situaciones estresantes, tanto las ornamentales como las silvestres. Por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura, las plagas, la falta o exceso de agua o algún ataque fatal por parte de algunos animales herbívoros. Y ante estas circunstancias nocivas para el desarrollo de las plantas,
Algunos síntomas físicos que pueden notarse en ellas son el amarillamiento y crecimiento disparejo de sus hojas, decaimiento, y conforme va avanzando la exposición a esta situación estresante, aumenta la posibilidad de morir. Pero continuando con los experimentos en los que se utilizaron la música y las plantas para ver su reacción, en la década de 1970, una personalidad con pasión por la música hizo nuevas pruebas al respecto. Dorothy Retalak, una organista y mezzosoprano profesional, se interesó en la biología y realizó un experimento, donde los protagonistas fueron varios grupos de plantas y varias pistas de diferentes géneros musicales. Todo lo que hizo, notó y descubrió, lo registró en su libro The Sound of Music and Plants. En resumen, el experimento consistió en lo siguiente. Retalak organizó algunas plantas en 3 grupos. Como primera parte de su experimento, expuso las plantas al sonido de un solo tono constante, pero en diferentes circunstancias. El primer grupo se mantuvo en ese ambiente durante 8 horas, el segundo durante 3 horas y el último no fue expuesto a dicho sonido. Dorothy repitió ese mismo ejercicio diariamente durante 2 semanas y al concluir dicho periodo ya podía notar algunos resultados interesantes. Las plantas del primer grupo comenzaron a padecer un deterioro fatal en su salud y comenzaban a agonizar en estas 2 semanas. Las del segundo grupo, las que entre comillas escuchaban ese sonido durante 3 horas diarias, crecieron más saludables incluso que las del tercer grupo que no tuvo relación alguna con ese sonido. En la segunda parte del experimento, utilizó solamente 2 grupos de plantas jóvenes y colocó un radio cerca de cada uno durante 3 horas diarias. El radio del grupo A estaba sintonizado en la estación local de rock y el del grupo B en una estación de música relajante. Nuevamente, tomó registros semanales de lo que iba observando. Al término de la primera semana, podía notar que las plantas del grupo B crecían saludablemente y sus tallos se inclinaban con dirección hacia el radio. Por otro lado, las plantas del grupo A, las del rock, comenzaban a atrofiarse y crecían débiles. Pasada una semana más, las plantas del radio de la música relajante ya se habían inclinado entre 15 y 20 grados hacia el radio y continuaban con un abundante y robusto crecimiento. Las del otro grupo estaban creciendo demasiado y se inclinaban hacia una dirección lo más lejana posible del radio con una floración deficiente. Al cabo de la tercera semana, casi la totalidad del grupo rockero estaba en agonía y las de la música relajante tenían un cuerpo frondoso y sano. Retalak supuso que el rechazo de las plantas hacia el rock podría deberse al sonido de las percusiones que se usan en dicho género y entonces probó exponiendo las plantas a una canción de rock, pero interpretada con un steel drums que suena así. Después de eso, las plantas seguían alejándose de la bocina, pero no tanto como lo hacían con la pieza original. Lo siguiente que Retalak hizo fue reproducir la misma melodía, pero ahora tocada con un instrumento de cuerdas. El resultado, las plantas se acercaban hacia el parlante. Tiempo después, decidió experimentar con sonidos y géneros más variados, de entre los cuales pudo notar que los más llamativos y favorecedores para las plantas son el jazz, el género clásico y la música originaria del norte de India. Todas las plantas que habían sido expuestas a estos géneros o tipos de música se inclinaron en diferentes medidas hacia la bocina de donde provenía la música.
Y retomando el tema de los síntomas que presentan las plantas ante situaciones estresantes, en la década de 1990, una investigación realizada por un grupo de botánicos y científicos chinos, liderado por el Dr. Gao Lishi, dieron a conocer que una de las maneras en que se manifiesta el estrés de las plantas es mediante el cierre de los estomas para evitar la pérdida excesiva de agua como medida de supervivencia, lo cual también fue notado en experimentos contemporáneos del que hizo Dorothy Retallack, donde también usaron la música rock y de frecuencias similares. Ellos notaron que las plantas cerraban sus estomas pues se sentían estresadas con ese tipo de música. Es decir, aunque notaron el cierre de los estomas de las plantas en sus experimentos, no relacionaron dicho acontecimiento con el malestar de las plantas cuando se expusieron a la música pesada, ya que notaron efectos más drásticos y notorios a simple vista, como su marchitamiento o fallecimiento. ¿Y a ti? ¿Qué música te hace bajar o subir de volumen? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Y bueno, ya lo sabes, si quieres ver a tu pequeño cactus crecer sano y fuerte como roble, dile palabras positivas y enriquecedoras con un soundtrack de música relajante. Y si tú quieres aprender más datos interesantes sobre la música, suscríbete y dale click a la campana para que te enteres cuando suba un nuevo video. Te espero en el próximo video que seguro te interesará. Adiós.